El estudio prioridades. Mateo capítulo 6, verso 19 al 34 es la base para este estudio. Dios les bendiga y que el Altísimo sea en ustedes revelando su palabra, pues es Él quien la da para ser entendida y aprovechada para aquellos que aman a Dios, al cual oro que nos dé palabra y entendimiento en todas las cosas para hacer su voluntad perfecta por amor a Él. Esto pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, su Hijo amado. Amén. Bien. Hoy trataremos un tema poco común. Bueno, más bien no es común que se explique este tema. Solo se habla de él superficialmente, ya que a ninguna religión conviene que se explique este tema. La razón es simple, porque desnuda la realidad. Por eso mismo creo importante tratar este tema hoy, prioridades, ya que no se trata de la prioridad cotidiana, aunque también habla de ella. Mas si el Señor Cristo Jesús hubiera venido para enseñarnos a vivir mejor en lo material, ¿dónde estaría el reino de Dios? Ciertamente el reino de Dios sería este mundo materialista, pero sabemos que Él habló todos los 3 años y medio de su enseñanza del reino espiritual y de una ciudad por venir, la cual con afán buscaba el Padre de la fe, nuestro Padre Abraham, a la cual fe Él se mantuvo firme sin fluctuar y aún casi muerto su cuerpo, Él mantuvo su fe, que vería esa ciudad. Ciertamente lo hizo o lo hará, aunque Jesús mismo da testimonio en una parte diciendo, en Mateo 22:32, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y en otra parte, en Lucas capítulo 16:22 dice, entonces el mendigo fue al seno de Abraham. Entonces, hablando de las prioridades, no son las materiales las importantes, aunque importan, pero las primeras son las espirituales. Una prioridad es lo que haremos primero. Esto para explicar a los que no supieran qué es una prioridad. Pues el Señor Jesús desea que tengamos en cuenta qué es lo primero que debemos tener los creyentes verdaderos, para no ser religiosos y para no caer en la categoría de los fariseos y saduceos de su tiempo, a los cuales él mismo identificó como generación de víboras, en Mateo 23:33. Juan el Bautista también lo hizo en Mateo capítulo 3, verso 7, diciendo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Ve. Entonces, cada profeta también lo hará, dirá generación de víboras, o sea, generación de serpientes. ¿Por qué? Porque son hijos de la serpiente. La serpiente Satanás es la serpiente antigua, de ahí que les dijera en Juan, el capítulo 8:44, ustedes son de su padre el diablo y las obras de su padre desean hacer, ¿entiende? Pues un hijo de esa generación difícilmente deseará cambiar, tratará de escapar del castigo que le espera, por eso se hará un religioso. Esa es la razón que Juan el Bautista le gritara en Mateo 3:7, serpiente, generación de víboras. ¿Y quién les enseñó a huir de la ira? ¿Y cómo escaparán de ella? Porque eran religiosos. Ahora, no que ya habían huido de la ira de Dios, sino que ellos pensaban que siendo religiosos el castigo de Dios no los alcanzaría. ¿Ve? De esto nos advierte el Señor Jesús, que no nos cambiemos a una religión, porque será lo mismo que si fuéramos del mundo. De nada nos aprovecha tratar de huir de la ira de Dios fingiendo ser lo que no somos, creyentes verdaderos. Este es el punto clave de nuestra prioridad, el estar dispuestos a cambiar lo que somos para convertirnos en creyentes verdaderos, no en religiosos. Pues religioso ha sido el mundo desde Caín, pero el verdadero creyente fue muerto. Luego la generación de víboras se aumentó mucho más que la del creyente Set. Y podemos hablar del tiempo de Noé y vemos lo mismo, 8 creyentes, claro, uno era falso, y un mundo entero de la generación de la serpiente. Luego podemos ver todo un pueblo escogido y guiado por Dios y solo 2 creyentes y un profeta, Moisés. Y así podemos seguir por toda la Santa Biblia y veríamos lo mismo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el mundo fue condenado a causa de la intromisión de la serpiente en la simiente de Dios, esto es, en Adán y Eva. No es raro, pues, que Dios quiera apartar, santificar a sus hijos y solo a ellos. Y es porque Él sufrió la muerte del Cordero que tuvo que morir para cubrir el pecado
la desnudez y vergüenza de Adán y Eva. Y si ahora viniera Él mismo predicando cómo vivir mejor en este mundo pecaminoso y cómo cuidar nuestra salud física y mental, eso sería religioso. Y Jesús nuestro Señor no enseñaba ni enseñará nunca eso, pues por causa de eso fue condenado a la cruz. Usted sabe más que eso. Y para dejarlo más claro, comentaré que si Jesús nuestro Señor estuviera hablando en Mateo capítulo 6, 25 al 32, de no preocuparse por lo que se viste o que se come, yo le aseguro, físicamente, yo le aseguro a usted que él jamás le hubiera dicho a Juan en Apocalipsis 3, 17 al 18 que escribiera esto, porque dice ahí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no lo sabes. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y termina diciendo en el capítulo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sea pues celoso y arrepiéntete. Ve, como entendemos aquí, no es el vestido común el que nos viste para con Dios. Por eso él hace la referencia de la flor que ni Salomón, con toda su grandeza, se viste como una de ellas. Por eso habla de los pájaros también, que ni hacen granero ni almacenan, y Dios los alimenta cada día. No es del alimento natural que habla, son de las cosas naturales que él enseña. Dice que para tu día basta lo malo que es, como para hacerlo aún más malo, con más angustias y alejándote del reino de Dios, por causa de las cosas materiales. Por eso nos da una prioridad para nuestra vida natural y espiritual. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Prioridad es hacer primero. Mateo capítulo 6, 33 dice, mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas le serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las materiales, o lo que nos haga falta espiritualmente. Así no estarás avergonzado o avergonzada, ni desnudo o desnuda. Serás verdaderamente rico o rica y tendrás siempre colirio y podrás ver en verdad lo que Dios dice. Esa es la prioridad para los hijos de Dios. Buscar el reino de Dios, las cosas espirituales, hacerlo lo que de verdad es importante delante de Dios. Dejar de preocuparte por las cosas que son menos importantes para hacer las verdaderamente importantes. Un hijo de Dios da prioridad a lo de Dios, las cosas importantes. A él no le importa cómo viste o cómo visten los demás. Él no le importa si come o deja de comer. No pierde su valioso tiempo pensando o afanándose por eso. Él gana ese precioso tiempo preparándose para el reino de Dios, preparándose en servir a Dios, en agradar a Dios, en hacer lo que Dios le dice que haga y lo que el amor de Dios le dicta en su corazón, que es lo correcto. Así se enoje medio mundo con él. Él seguirá haciendo lo que Dios indica hacer. Él no está preocupado por ver quién es mejor cristiano o creyente. Él se preocupa por ser él mismo un verdadero creyente y no estar falseando lo que siente o deja de sentir. Él no esconde sus defectos o faltas. Las dice no para espantar a nadie, sino para que no digan de él otras personas algo que no es verdad. Para que sabiéndolo la gente religiosa le critiquen si quieren hacerlo. Él sabe hacia dónde va, caminando, y no se avergüenza. El ancla de su fe es Cristo Jesús. En las promesas de Cristo Jesús, que dijo en Mateo capítulo 6, verso 33, las demás cosas le serán añadidas. Él no busca agradar al mundo, él desea agradar a Dios, tal y como es. Él solo se descansa en las manos de Dios y deja que Dios sea quien le limpie, y deja que sea Dios quien le limpie sus miserias y cubra sus vergüenzas. Él no hace religión, dice la verdad, aunque lo dejen solo. Un hijo de Dios nunca podrá ser un hipócrita, no puede, aunque lo intente. Hay algo en su interior que le dice que lo que hace está mal y vuelve a hacer lo que él es, sin importar consecuencias. Vea cómo Adán no pudo permanecer escondido de Dios. Él salió aunque le diera vergüenza, y fue Dios quien lo cubrió, pues Adán había tapado sus miserias con hojas de higueras.
igual a una religión. Ve, en Génesis, eso está en Génesis capítulo 3, verso 7. Pero seguía teniendo vergüenza. Después que Dios lo cubrió con la piel, Adán ya no se escondió. Dejó de sentir esa vergüenza. Así que un hijo de Dios nunca se maquillará para parecer ante los demás como un santo. Él sabe que santo es Dios y todos los demás somos pecadores, pues escrito está en Romanos 3:4. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Nadie puede santificarse a sí mismo. Eso haría de Dios un mentiroso. Pues Dios es el que hace al hombre santo y no el hombre a Dios. Esa es la causa de la blasfemia en las religiones, que se santifican a sí mismos y hacen de Dios la burla de los incrédulos. Y cuando su máscara de santidad se cae, o se descubre su falsa santidad, ellos tienen que esconder la cara. Pero ¿cómo se esconderán de la ira de Dios? No en vano dijo el Señor Jesús en Mateo 7, 21 al 23. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y yo les protestaré, apártense de mí, obradores de maldad, no los conozco. Qué duro será para ellos, ¿verdad? Y para usted que ama lo religioso o sigue ahí, ¿cree que usted escapará? Usted puede alegar, yo solo escucho, yo solo voy, yo no predico. Usted es partícipe con ellos porque usted mantiene a esos predicadores de mentiras e hipocresía. ¿No hará cargo Dios contra usted por preferir una religión y rechazar la verdad? Si Dios no hace eso, pues Él tendría que resucitar y pedir perdón a los que fueron a sacrificar a Moab, con los moabitas. Y claro, también tendría que perdonar a Judas, que vendió al Señor a una religión, porque no les molestará con sus verdades. O sea, para que ya no les molestara con sus verdades. También tendría que levantar a todo un pueblo rebelde que murió en el desierto porque querían regresar a Egipto, a sus religiones, a sus becerros de oro y vacas sagradas, y decirles que Él, que el que todo lo sabe, se equivocó. Usted sabe que Él no se equivoca jamás. Él es omnisciente, sabe todo. Así pues, podemos entender, si queremos entenderlo claro, que la prioridad es buscar agradar a Dios. Eso es el reino de Dios. Él es el rey y usted y yo somos los sirvientes. Si Él la nombra a usted dama de la corte, usted será reina de la corte de Dios. Así sea usted una andrajosa. Si Él lo nombra sacerdote de Dios, usted será sacerdote de Dios. Aunque hoy sea usted un borracho. Ya sé que usted pensará, ¿Dios no puede hacer eso? Yo le pregunto, ¿tiene usted poder para impedirle a Dios hacer eso? ¿Callará usted la voz de Dios para que no le dé la orden? ¿Para que no dé la orden? ¿Tomará usted el trono de Dios para dar una orden diferente? Dios hace como Él quiere y nadie, ni arriba ni abajo, puede impedirlo. No hay nada ni nadie que le diga qué hacer y qué no hacer. Él es Dios todopoderoso. ¿Y usted qué es? Creo que es mejor buscar el reino de Dios como Dios lo hizo y no como queremos que sea, porque entonces sería un fracaso de reino, como los del mundo. Bien, ahora hablemos del reino de Dios. ¿Y por qué el Señor Cristo Jesús recomendó hacer esto? Buscar primero el reino de Dios. La pregunta sería, ¿ya sabemos qué es el reino de Dios? ¿O cómo lo buscamos? Si nosotros creemos que ya estamos en ese reino, al convertirnos en sus sirvientes, entonces, ¿qué debemos buscar? ¿O cómo es que se debe buscar? Pues se supone que ya estamos en Él. Bueno, primero acuérdese que Él no dijo entra primero, sino busca primero. Quien ya está en Él no debe entrar, sino buscar. Entramos en Él cuando escuchamos su llamado y nos interesa. Entonces es que comenzamos a escuchar de la palabra de Dios, de la palabra de verdad. El reino de Dios, el reino espiritual, ahí mismo entramos cuando decidimos que escucharemos eso que es nuevo para nosotros. Y quien no está en el reino primero debe entrar para luego buscar. También debe entender que el Señor Jesús les estaba hablando a los creyentes, no a los gentiles. Un gentil que no sabe nada de Dios, primero debe entrar en ese reino para conocer al Rey.
Y después que entra, debe buscar el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es buscar las cosas que hay en ese reino, que le sirven y lo hacen ser apto para ser rey en ese reino. No ser el gran rey, sino un rey en ese reino. Pues Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que usted debe buscar, intentar con todo su corazón ser un rey. Y un rey que busca su propio bien. No es un verdadero rey, como lo es el Señor, que se dio a sí mismo por todos nosotros. Fíjese qué mezquinos somos nosotros, pues Él nos da la oportunidad de ser reyes y sacerdotes para Dios. Y nosotros nos llenamos de orgullo y nos alejamos de Dios por pequeñeces de estas. Porque un hermano me hace un reproche, o nos hizo el feo en la iglesia, o porque no quiso saludarnos. Qué sé yo, insignificancias de esas. ¿Cómo dará Dios un reino a una persona así, que es tan carnal y tan soberbia? ¿Querrá Dios poner a una persona así como sacerdote o como rey en su reino para una nación? Seguramente no. Pues no solo dice busca el reino de Dios, sino también su justicia. ¿Y qué es la justicia? Es la que te hace a ti justo delante de Dios. Es la causa que escribiera el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, verso 38. Mas el justo vivirá por la fe. Y dice lo mismo en Romanos 1:17. Mire, el ejemplo de justicia de Job, Dios mismo lo llamó justo. Abraham fue llamado justo por la fe. Entonces buscamos el reino de Dios por las obras. Job hacía obras, pero no para parecer justos, sino para ser justificados, por amor al rey. De manera que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No alardes del bien que puedes hacer, solo hazlo por amor a Dios. Haz tus obras por amor a Dios, no por recompensa, ni por amor al mundo. Pues cuando ellos dicen bien de ti, o sea que dicen qué buena persona, te pagaron tu obra. Para con Dios no tienes nada, estás pobre. Pero cuando pones una camisa en el desnudo por amor a Dios y nada esperas ni del desnudo ni de Dios, el Dios que todo lo ve te estará depositando riqueza en tu cuenta, cuya cuenta no puede ser robada ni se pudrirá jamás. Esa riqueza se notará en ti delante de la gente. Se llama fe. Tu fe será aumentada con cada obra de amor a Dios que hagas. Y esa fe te justificará delante de Dios. Y Dios te hará justo delante de sus ángeles. Y te llamará justo para reinar o ser sacerdote para Dios. Cuando tú das un buen consejo por amor a Dios, estarás haciendo lo mismo que hiciste por el desnudo. Cuando tú predicas tu creencia por amor a Dios, estarás haciendo lo mismo. Hasta cuando das un vaso de agua por amor a Dios, haces lo mismo. ¿Ves? No es cuando haces un templo, ni cuando ayudas a alguien, y luego te enojas porque el que ayudaste no te quiso ayudar. No es cuando predicas y luego exiges diezmos. No es cuando das diezmos y luego lloras cuando te falta a ti, o reniegas. Es cuando das tu diezmo por amor a Dios. Y es cuando predicas y das lo mejor de ti sin esperar ni siquiera las gracias de nadie, y menos exigir algo. Pues cuando haces estas cosas sin amor a Dios, tú puedes llegar al juicio y decir, Señor, Señor, alimenté a 1,000,000 de huérfanos y les di buenas casas. Y Él te dirá, no te conozco, obrador de maldad. Todo cuanto se hace debajo de los cielos, sin amor a Dios, es maldad. Así que no puedes ser justo sin hacer las obras de amor a Dios, y tu fe es vana. Según Santiago, el capítulo 2, verso del 14 al 20 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, váyanse en paz, caliéntense y coman, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, o sea, para lo que les dijeron, ¿de qué les sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por lo que he hecho. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Ve? ¿Quieres saberlo? Bueno,
Yo he enseñado esto, que la palabra sin obra, si la palabra no se obra, no se hace, la palabra es muerta. Por tanto, tu fe también es muerta. Porque dices y no haces, porque estás mintiendo cuando dices voy a hacer y no haces. Entonces, es tu fe muerta, sin obra. Así que no busques tu propia justicia, porque será vana delante de Dios. Ni busques tu propio reino, pues tu justicia tiene que ver más con las cosas que para ti son convenientes, según el mundo. Das de comer a un hambriento y dices, he hecho buena obra a Dios. Y pues curiosamente te sientes bien y te ufanas un poco en ello. Y piensas, Dios debe amarme más con esto. Pero considera que si lo hiciste por sentirte mejor y ya te sientes así, entonces estás pagado. Dios no te debe absolutamente nada. Esa es tu propia justicia. Te justificas a ti mismo haciendo un bien a una persona. ¿No hacen lo mismo los incrédulos? Quizá dirás que no, pero cada fundación de ayuda a los necesitados está hecha por incrédulos y las mantienen. Los que se dicen altruistas, esos buscan popularidad, que la gente hable bien de ellos y los amen más. Tienen un propósito, la alabanza de la gente a ellos, para que ellos ser los grandes. En cambio, si das de comer al hambriento por amor a Dios y piensas que no hiciste nada bueno, sino el deber de un sirviente, no esperarás que Dios te dé las gracias, mucho menos el menesteroso. Y si te da las gracias y tú dices, las gracias son para Dios, es quien te dio de comer y no yo. Seguramente tú no te ufanarás de nada, ni gana de comentarlo tendrás, a menos que sea importante para animar a alguien que tiene duro corazón para dar, como algún hermano que siente dolor dar, aún a los de su casa. Pero tú entenderás que no has hecho nada que el Señor tuyo no hubiera hecho, y como siervo de Él, has hecho lo que deberías hacer. Entonces no esperes que alguien te agradezca. Esta es la obra de fe, porque haces por amor a Dios lo que no estás obligado a hacer por ley. Y si estuvieras obligado a hacerlo por la ley, ay de ti si no lo hicieras. Aún así, Dios no te debería nada. Y esta es la justicia de Dios, que Él no está obligado a hacer nada por ti, ni por mí. Él no mandó que se escribiera, la ley. En la ley, o sea, no dijo, escriban en la ley que, que están obligados a morir, que alguien está obligado a morir por uno condenado a muerte. Pues en ninguna parte de la ley dice, si tu hermano fuere condenado a muerte, tú tomarás su lugar. ¿Ve? Y mi Señor Cristo Jesús, sin una ley que lo obligara, tomó mi lugar. Lo hizo por amor a mí y también por amor a ti lo hizo. Es mucho pedir que nosotros tomemos su lugar dando de comer al hambriento por amor a nuestro Señor, o dar de beber al sediento, o cualquier obra que hagamos por amor a Él. Como dije antes, todo lo que se hace debajo de los cielos sin amor a Dios es maldad, pues no correspondemos a su amor, y eso es injusto. Por eso nos pide buscar el reino de Dios y su justicia como prioridad, y las cosas que necesitamos para vivir para siempre vendrán luego. Pero si no lo hacemos, entonces estaremos viviendo como vive el mundo y haciendo las cosas del mundo, y junto con el mundo moriremos, pues este mundo no quedará. Vendrá un mundo nuevo con criaturas nuevas y todas las cosas serán nuevas, con justicia eterna, con amor eterno, un rey de reyes eterno, reyes eternos, sacerdotes eternos, naciones eternas, mundo eterno, naturaleza eterna. ¿Crees esto? Dale prioridad. ¿No lo crees? Déjalo pasar. Pues quien se beneficiará de esto serás tú, si lo crees. Y quien se perderá esto serás tú, si lo dejas pasar. Esto no es mi palabra, es de Dios. Él fue quien hizo cada promesa de vida y de muerte para muerte. Y además aseguró esto en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No dejes pasar tu vida junto a la del mundo, que está muriendo. Tú que te dices creyente verdadero, cristiano, entra al reino de Dios y busca su justicia. ¿Cómo entras al reino?
por la verdad, comenzando por creer y hacer Hechos 2:36 al 38. Allí dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ve, no a alguien más, no al Padre, no al Hijo, no, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho, Dios lo hizo, Dios hizo a él, Dios lo hizo, Señor. Nada más tenemos un Señor, no tenemos dos ni tres. Dios le ha hecho Señor, Dios le dio el señorío, Dios lo hizo Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Ve, no lo hizo, no, ¿a quién? A este Jesús. Toda la casa de Israel, vea, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ve, no al Padre, no al Espíritu Santo, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, o sea, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Allí debieron de haberle dicho todos los otros 60 y tantos que había, porque había 70 personas o 120 personas en el aposento alto, y todos salieron. Entonces cualquiera pudo haberle dicho, Pedro, espérate, te equivocaste. El Señor Jesús no dijo que en su nombre, Él dijo que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, espérate, Pedro, te equivocaste. Él dijo que lo bautizaras en solo Jesús. No, espérate, Pedro, Él dijo que lo bautizaras en el nombre del hermano Branham. No, espérate, Pedro, te equivocaste en esto. Nadie dijo nada y todos tenían el mismo espíritu que Pedro. ¿Por qué nadie dijo nada? Porque ese es el verdadero bautismo, aunque le duela a todas las religiones. Ese es el verdadero bautismo en el nombre del Señor Cristo Jesús. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Cualquiera que no tenga ese bautismo tiene todos sus pecados encima. ¿Ven? Por eso dice, y recibirás el don del Espíritu Santo. Así se entra. Y ya adentro de este reino buscas esa justicia. Recuerda, para cada creyente verdadero o cristiano, estas son las prioridades. Amén. Les podría seguir enseñando un poco más de las cuestiones de las prioridades, pero yo creo que para no hacerlo más largo, con esto basta. Así que Dios les bendiga. Donde quiera que estén y lean o escuchen esto, mi más sincero deseo es servir a Dios y sus hijos donde quiera que ellos estén, y extender mi mano de hermano a toda la creación de mi Señor, si fuera posible diciendo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, les bendiga mucho. Su hermano en Cristo Jesús, José Luis Carrera Torres.